Este lunes, Elon Musk concretó la compra de Twitter por $44,000 millones. Mediante esta transacción, el hombre más rico del mundo se hará con el control de esta plataforma. Así es, durante el fin de semana, el empresario convenció a los accionistas de Twitter con los detalles financieros de su oferta y bajo presión, Twitter negoció con el magnate la compra al precio de $54.20 por acción. Asimismo, este lunes las acciones de Twitter incrementaron su valor hasta en un 6%. Sin embargo, hay que mencionar que el Nasdaq cayó en un 0.38%, mientras que el Dow Jones cayó en un 0.8%. Elon Musk ya expresó sus intenciones para la red social mediante un mensaje en Twitter. El magnate señaló también que la libertad de expresión es el cimiento de la democracia y Twitter es la plaza pública donde se debate los asuntos fundamentales para el futuro de la humanidad. El también dueño de Tesla Motors expresó que buscará mejorar la plataforma con nuevas características, como hacer los algoritmos de código abierto para volverlos más confiables. También finalizó diciendo que Twitter tiene un potencial tremendo y espero poder desatarlo trabajando junto con la empresa y la comunidad, así lo señaló. Y para conocer más sobre el alcance de esta compra, nos enlazamos en este momento con Emilio Saldaña. Pisu, qué gusto que estés con nosotros este día, quien es analista, por supuesto, de tecnologías para la información. ¿Cómo estás, Pisu? Muy buenas tardes. Y bueno, empezamos con este tema. ¿Qué implica la compra de Twitter para el mundo, tanto para las empresas públicas, para las empresas privadas? ¿Cómo se estará manejando esta red social? Muchas gracias, Elizabeth. Qué gusto saludarte. Alejandro, buenas tardes. Qué gusto saludarles. Era hasta hace unas horas prácticamente improbable todavía la adquisición por parte de Elon Musk para Twitter. La semana pasada, en el más amable de las analogías, Elon Musk llegó con una de sus camionetas llena de billetes de 43,000 millones de dólares y digamos, lo hizo precisamente en el afán de garantizarle al Consejo Ejecutivo que la compra era una propuesta seria y que contaba en efecto con los recursos para hacer esta compra en efectivo. Consideremos algo muy interesante para los accionistas actualmente. El precio por el que van a recibir la compra de sus acciones implica una ganancia del 38%. Entonces, digamos que eso fue un poco lo que obligó durante el fin de semana a los accionistas y a Twitter a considerar, pedidos o solicitado precisamente por los accionistas, que Twitter no dejara pasar una oportunidad de una verdadera buena negociación si es que estaban frente a una y el caso de Elon Musk lo fuera. Entonces llama la atención la velocidad con la que logró generar la presión y el día de hoy hemos visto una escalada que creo que además retrata, con esto cierro muy rápido, creo que retrata muy bien parte de las habilidades que tiene Elon Musk. Durante toda la mañana, derivado de la incertidumbre y de la expectativa que generó la reunión del fin de semana y del dinero que presentó él la semana pasada, vimos un crecimiento en las acciones que se ha sostenido hasta este momento, en el caso todavía del cierre de la bolsa, porque lo que logró fue sumarle al anuncio final de la decisión de compra una escalada en las acciones que casi pareciera como un moñito para la caja de regalo de Elon Musk para los accionistas. Me parece muy interesante lo que estamos viendo en este momento. Pisu, también él alguna vez mencionó que esta empresa debería de pasar de ser pública a empresa privada. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir para Elon que muchos de los cambios que requiere y de lo que implica el ser una empresa pública, en términos no solamente de la transparencia con la que se debe manejar toda la parte financiera, cosa que para Elon Musk no es opción porque está acostumbrado a hacerla en otras empresas, sí lo requiere mucho el tipo de cambios que él está planteando. Por ejemplo, él se autodenomina un absolutista de la libertad de expresión. Y yo creo que sí hay una razón particular por la que haya inquietud de algunas comunidades tecnológicas y dedicadas a la libertad de expresión, de preocupación, tiene que ver precisamente con esta autodenominada absolutismo de la libertad de expresión. Hay quienes incluso ya estaban prácticamente celebrando el regreso del presidente Donald Trump, que tiene la cuenta suspendida de por vida, teóricamente, por hacer llamados que podrían haber puesto en riesgo incluso físicamente la vida de las personas. Y ahí está como la parte que puede inquietar mucho de lo que pretendería hacer Elon Musk. Vamos a ver con qué se encuentre. ¿Cuáles serían esos principales factores y esos principales retos que se estará enfrentando este empresario con la compra ya de Twitter?
Creo que el principal y más grande reto que tiene es lograr convencer ya no solamente al resto de los accionistas, sino al equipo operativo de Twitter, que como ha hecho en otras ocasiones con otras empresas, es visionario, es un funcionario, un CEO que le gusta ponerse en mangas de camisa y es capaz de dormir varios días en sus fábricas para lograr los tiempos de entrega. Es decir, este empuje con el que hace las cosas y la visión con la que hace muchas de ellas son parte de lo que serían las cosas que entusiasmen mucho de tener a un dueño de empresa como Elon Musk. La parte de la libertad de expresión, que parece que es un poco radical en su postura, preocupa porque podrían echarse para atrás avances e inversiones en tiempo que se han hecho y en recursos importantes en Twitter y en todas las plataformas por controlar el discurso de odio y tóxico, que es todo un tema. Pisu, Elon Musk había mencionado alguna vez que saldría de la bolsa de valores y continuaría en ella. ¿Qué pudiera cambiar para Twitter en este sentido y para los inversionistas? El que tenga un solo dueño y que no tengan que tener a disposición o a consenso muchas de las decisiones de la ruta que va siguiendo la empresa, no estar con miedo de que algunos de los proyectos que pudieran lanzar por el impacto que generen en la bolsa, recordemos que los accionistas sufren, digamos, de particular ansiedad. Bueno, este tipo de ajustes le permitirán a él un control mucho más rápido de los cambios que él querría provocar. ¿Y cómo será ese manejo? Se comenta que representa para Twitter incluso ya no reportar a la bolsa de valores. ¿Cómo es este proceso, este manejo? Tienen que, mira, algo importante, carezco de la experiencia en términos financieros específicos, la parte desde el control y administración de una tecnológica y de cómo ha venido avanzando Twitter, entiendo que el cambio implicaría justamente esto que comentaba, el recibir menos presión y mayor rapidez en la toma de decisiones de la ruta de características, el uso de criptomonedas, de NFTs, servicios de premium o de paga, por ejemplo, que ya estaba probando Twitter con Twitter Blue en Estados Unidos, son parte de las decisiones que no tendrían que pasar por un proceso que cuando la empresa es pública es en muchas ocasiones complicado. Ahora tendremos que esperar ese y muchos cambios más que seguramente se van a venir con Elon Musk a la cabeza de Twitter. Pisu, como siempre, un gusto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Un saludo a su audiencia. Muy buena tarde.